No hay nada mal con esta aeronave, pero aún así se ha inclinado hasta un ángulo de alabeo de 115 grados y los pilotos están luchando por sus vidas para recuperar el control del avión. Afuera está oscuro y tormentoso, pero no es el clima lo que ha causado esta pérdida de control. Mantente al tanto. El vuelo 507 de Kenya Airways era un vuelo de pasajeros normal programado en la noche del 4 de mayo de 2007 y estaba dividido en dos tramos. El primer tramo estaba programado desde Abiyán, en Costa de Marfil, con destino a Douala, en Camerún. Allí la tripulación debía hacer una breve escala para repostar combustible y luego embarcar nuevos pasajeros antes de continuar hacia su destino final en Nairobi, Kenia. Los vuelos estaban programados para realizarse durante la noche y la madrugada, con una salida a las 18:30 desde Abiyán y una llegada final a Nairobi alrededor de las 3 de la madrugada, lo que lo convertía en una combinación de vuelos potencialmente bastante agotadora. El capitán del vuelo era un ciudadano keniano de 52 años que llevaba volando más de 16 años en el momento del accidente. Tenía un poco menos de 8.700 horas de vuelo totales, de las cuales 3.464 habían sido como piloto al mando. La mayor parte de esta experiencia había sido en el Boeing 737, que era la aeronave que iban a volar en este vuelo. El primer oficial era un ciudadano keniano de 23 años con considerablemente menos experiencia. Había acumulado aproximadamente 800 horas de vuelo totales, de las cuales alrededor de 200 eran en el 737, lo que lo convertía en un piloto comercial muy nuevo. Ahora, las personalidades de estos dos pilotos jugarán un papel muy importante en esta historia, así que vale la pena explicar un poco más sobre ellos antes de continuar. El capitán tenía un historial de entrenamiento bastante irregular. Durante su entrenamiento de ascenso a comandante en 2002, varios instructores señalaron deficiencias en su desempeño, incluyendo falta de gestión de recursos de cabina, pobre adherencia a los procedimientos operacionales estándar, escaneo de cabina deficiente y en general poca conciencia situacional. Ahora, lo que más me llamó la atención de sus registros de entrenamiento fue que, aunque mostraba habilidades de control aceptables, es decir, en manejo de mandos, su personalidad mostraba un toque de arrogancia, que era dominante con sus copilotos y que mostraba una disciplina de vuelo insuficiente, lo cual afectaba su escaneo de cabina y, en última instancia, su conciencia situacional. Estos son problemas bastante serios, pero obviamente el propósito de participar en un programa de entrenamiento es entrenar y mejorar esas deficiencias, y eso fue exactamente lo que hizo Kenya Airways. Al final de su entrenamiento de ascenso a comandante fue recomendado para su chequeo final en línea como comandante, el cual no aprobó debido a problemas similares a los observados durante su entrenamiento. Pero luego fue programado para una reevaluación que finalmente logró aprobar. Después de esto, varios chequeos en línea y en simulador dentro de la aerolínea siguieron un patrón similar, con problemas que la aerolínea corregía y luego lo entrenaba nuevamente hasta un nivel suficiente antes de devolverlo a operación. Finalmente, el jefe de entrenamiento lo contactó después de un mal resultado en simulador en agosto de 2006 y le informó que su desempeño estaba bajo revisión y que la aerolínea necesitaba determinar si estas fallas de desempeño se debían a complacencia o incompetencia. Ahora bien, eso no es algo que uno quiera escuchar de ningún empleador. Dicho esto, también vale la pena mencionar que varios de sus colegas sí afirmaron que en general era percibido como una persona bastante agradable. Esto significaba que la aerolínea lo tenía bajo observación, pero mientras siguiera aprobando los chequeos o reevaluaciones, realmente no había mucho que pudieran hacer. Había sido evaluado como por debajo del promedio, pero aún dentro de un estándar aceptable, y el último chequeo en simulador antes de este vuelo lo había aprobado sin comentarios negativos por parte del examinador. Ahora, como instructor, una cosa que he notado es que una mala actitud suele ser muy difícil de corregir. Y eso es porque, como parte de una mala actitud, suele haber un sentido de superioridad y poca autocrítica. Y si no crees que estás haciendo algo mal o culpas a otros por tus errores, entonces nunca trabajarás en mejorar ni en desarrollar una verdadera autocrítica. Y por eso la autocrítica es una habilidad clave para mejorar. Esto nos lleva al primer oficial. Él estaba al inicio de su carrera, pero también tenía un historial de entrenamiento lejos de ser perfecto. Había fallado su prueba inicial de radiotelefonía, así como su prueba de habilidades IFR durante su formación inicial, y durante su último chequeo de simulador, realizado a comienzos de 2007, su instructor señaló que aunque el estándar general era satisfactorio, necesitaba monitorear con mayor cuidado los errores del piloto al mando, señalarlos, así como vigilar el desempeño del piloto automático.
Aquí es muy importante señalar que este tipo de retroalimentación sobre señalar desviaciones es muy común en primeros oficiales nuevos. Puede ser intimidante señalar errores, especialmente en un entorno de chequeo frente a un capitán mucho más experimentado, pero la asertividad es absolutamente crucial en esta profesión. Señalar cosas cuando empiezan a verse extrañas o incorrectas es probablemente la tarea más importante que tiene cualquier piloto, por lo que esto se refuerza intensamente durante el entrenamiento, especialmente al inicio. En fin, juzgando por su historial combinado, parece que la tripulación del vuelo 507 de Kenya Airways estaba compuesta por un capitán algo dominante y arrogante, propenso a fallas en la conciencia situacional y en el escaneo de cabina, y un primer oficial joven que aún no se sentía completamente cómodo al hablar en cabina. Y esto se volverá sumamente importante muy pronto. Cuando los pilotos comenzaron a preparar el vuelo, vieron que el clima sobre Douala, su primer destino, no se veía muy favorable. Había múltiples tormentas eléctricas pronosticadas para todo el periodo en el que estarían allí, aunque con vientos suaves y visibilidad aceptable entre las tormentas. Esto probablemente habría generado cierta preocupación, pero siempre que llevaran suficiente combustible no debería representar un gran problema. Las tormentas eléctricas suelen ser temporales, así que si podían esperar lo suficiente, probablemente podrían encontrar un espacio para aterrizar entre ellas y, de no ser posible, simplemente podrían desviarse. Una vez completada la preparación previa al vuelo, los pilotos se dirigieron a la tripulación de cabina, les dieron el briefing sobre los tiempos de vuelo y la posible turbulencia causada por las tormentas, y luego se dirigieron al avión para prepararlo para el primer tramo. La aeronave que iban a volar era un Boeing 737-800 relativamente nuevo, entregado a Kenya Airways unos 7 meses antes del vuelo. No tenía fallas técnicas registradas en el libro técnico, aunque anteriormente había tenido algunos problemas con el piloto automático A, los cuales no se habían vuelto a presentar tras su última revisión de mantenimiento. Así que, una vez completada la inspección de seguridad, la tripulación comenzó el embarque de los 55 pasajeros y a las 18:30 hora local, la aeronave despegó normalmente en dirección a Douala. Ese primer tramo se realizó sin ningún problema y aterrizaron en Douala a las 22:01 hora local, tras lo cual rodaron hacia una posición cercana al puesto Charlie 7. Pero como no había señalero presente para guiarlos hasta el puesto, tuvieron que apagar los motores y esperar a un remolcador que los posicionara correctamente, lo cual tomó unos 20 minutos aproximadamente. Y después de eso, los pasajeros que desembarcaban pudieron hacerlo. Ahora, antes de continuar con la secuencia completa del accidente, aquí va un breve mensaje de mi patrocinador que me ayuda a mí y a mi equipo a crear estos videos. Con gran parte de nuestras vidas personales y profesionales ocurriendo en línea, creo que es fundamental usar una VPN rápida y confiable. Y eso es especialmente cierto si estás viajando al extranjero, y el patrocinador de hoy, NordVPN, es una excelente opción para viajeros. NordVPN puede ayudarte a encontrar ofertas más económicas al permitirte acceder a sitios web y mercados en línea que podrían estar bloqueados o restringidos en el país al que estás viajando. Y otro ejemplo, ¿sabías que algunos sitios web de aerolíneas y plataformas de reservas de viajes ofrecen precios diferentes según tu ubicación? Pues consigue Nord y descúbrelo con un solo clic. NordVPN te brinda privacidad y seguridad en línea, lo cual es especialmente importante al realizar transacciones financieras como reservar un vuelo o una habitación de hotel. Y con esta aplicación tendrás acceso a más de 5,000 servidores en 60 países diferentes, así que si entras ahora a nordvpn.com/pilot obtendrás una oferta exclusiva de 2 años más un mes completamente gratis, así que no tienes nada que perder. Descarga la aplicación y disfruta de la libertad en línea desde cualquier lugar. Gracias NordVPN. Ahora continuemos con la historia. Mientras los pilotos esperaban a que todos los pasajeros desembarcaran, recibieron un paquete de briefing con información meteorológica actualizada por parte del despachador. El clima seguía pronosticado como bastante adverso para la salida, con tormentas moderadas previstas hasta la madrugada. Después de revisar ese clima, el capitán decidió que él sería el piloto volando en el siguiente tramo, lo cual es una decisión sensata porque cuando volamos en condiciones meteorológicas muy complicadas es bastante común que el capitán sea quien vuele, especialmente cuando está con un copiloto muy inexperto como era el caso aquí. Los pilotos decidieron cargar 9,500 kilos de combustible, llevando el total a bordo a 14,200 kilos, lo cual sería suficiente para su largo vuelo hacia Nairobi, y una vez completado el abastecimiento, comenzaron el embarque de los nuevos pasajeros.
En total, 38 pasajeros desembarcaron en Duala y 91 embarcaron, llevando el total de personas a bordo a 114, 108 pasajeros y 6 tripulantes. Durante la preparación en cabina, el primer oficial llamó a la torre de Duala para obtener el clima más reciente. Inicialmente hubo una ligera confusión sobre el indicativo que la aeronave iba a usar, pero una vez resuelto, la torre proporcionó la siguiente información meteorológica. Temperatura 27 grados Celsius, punto de rocío 25, presión 1010 hectopascales, vientos en calma y pista 12 para despegue. Esto sonaba como un clima bastante favorable, por lo que el capitán procedió con el briefing de salida esperada, la EDEVA 1 Eco, sin prestar mayor atención al posible impacto del clima. Una vez completada la preparación en cabina y lista la cabina de pasajeros, el primer oficial volvió a contactar a la torre para solicitar autorización de encendido de motores, la cual recibieron a las 23:20. Inmediatamente después de esta llamada, una aeronave de Royal Air Maroc también contactó a la torre para solicitar una actualización del clima y pidió que se la dieran en francés. La razón de esta solicitud probablemente fue que un chubasco de lluvia moderada a fuerte acababa de ingresar sobre el aeródromo, y se volvió tan intenso que los pilotos del vuelo 507 llamaron nuevamente a la torre y solicitaron retrasar el encendido de motores hasta que esa tormenta pasara. Esto tomó unos 17 minutos adicionales y a las 23:54 los pilotos volvieron a llamar a la torre indicando que ahora sí estaban listos para encender motores nuevamente, lo cual fue aprobado de inmediato. Aquí vale la pena señalar que esta tormenta de lluvia muy intensa que acababa de pasar sobre el aeródromo debió haber llevado al capitán a revisar su briefing de salida para incluir procedimientos de contingencia por el mal clima claramente presente alrededor del aeropuerto, pero eso nunca se hizo. En su lugar, los motores del vuelo 507 se encendieron conforme a los procedimientos estándar y a las 23:59 el primer oficial solicitó autorización de rodaje. Pero en lugar de recibir autorización para iniciar el movimiento, la torre le indicó al vuelo 507 que mantuviera posición y esperara. En ese momento la aeronave estaba alineada paralela a la pista con la nariz apuntando en dirección de salida, así que el capitán aprovechó para encender su radar meteorológico y obtener una mejor visión de las condiciones por delante. La imagen que vieron era muy desfavorable. Había muchas devoluciones de tormenta en la dirección de salida, y el capitán exclamó que esto se estaba moviendo, probablemente refiriéndose a una de las tormentas justo enfrente de ellos, y luego continuó diciendo que por ahí no había forma. Mientras los pilotos del vuelo 507 esperaban autorización de rodaje, la aeronave de Royal Air Maroc volvió a solicitar en francés una actualización del clima. Y en ese momento se emitió un llamado SPECI, o Reporte Meteorológico Especial, indicando un deterioro considerable de las condiciones con 800 metros de visibilidad y tormentas moderadas en todas las direcciones. Este reporte especial fue dado únicamente en francés en ese momento, por lo que es poco probable que los pilotos del vuelo 507 comprendieran su gravedad. Esto posteriormente fue señalado como un error importante por parte del control de tránsito aéreo. Pero siendo completamente honestos, el hecho de que había tormentas moderadas alrededor y lluvia intensa habría sido bastante evidente para la tripulación, por lo que esta información SPECI probablemente no habría cambiado su decisión de manera significativa. Aproximadamente un minuto después, el vuelo 507 recibió autorización para rodar, ingresar y retroceder por la pista 12. El primer oficial repitió la autorización junto con el número total de personas a bordo y la autonomía de la aeronave, que era de 5 horas y 45 minutos. Durante el rodaje, el primer oficial expresó cierta preocupación por el clima y también insinuó que sentía que los procedimientos estaban siendo un poco apresurados. El capitán lo tranquilizó, pero lo hizo de una forma ligeramente condescendiente, riéndose de él al menos en 2 ocasiones. Esto apunta al mismo tipo de actitud que el capitán había mostrado anteriormente en su carrera y probablemente hizo que el primer oficial fuera aún menos propenso a hablar de lo que ya era. Mientras la aeronave retrocedía por la pista, el controlador de torre los llamó para darles la autorización de salida y también les indicó que volvieran a contactarlo cuando estuvieran listos para despegar. El primer oficial repitió la autorización y confirmó que lo llamarían cuando estuvieran listos. Ahora la tripulación de cabina llamó a la cabina de mando y les informó que estaban listos para la salida, lo que llevó al primer oficial a hacer un anuncio rápido a los pasajeros enfatizando que debían verificar que sus cinturones estuvieran abrochados y también indicó a la tripulación de cabina que tomara asiento para el despegue.
Tanto el capitán como el primer oficial tenían ahora el radar meteorológico seleccionado en sus pantallas de navegación y, mientras la aeronave giraba sobre la pista, el capitán comenzó a analizar la imagen para intentar encontrar una ruta segura de salida. Hasta este punto, la mayor parte del trabajo en cabina había sido realizada por el primer oficial, incluyendo iniciar la lista de verificación antes del despegue, que normalmente sería responsabilidad del capitán. Esto posiblemente se debía a que el capitán estaba enfocado en la situación meteorológica o podría ser otra indicación más de su falta de disciplina general en cabina. En cualquier caso, el capitán tomó de repente las radios del primer oficial y le preguntó al controlador de torre si podían modificar su autorización de salida para mantener un rumbo ligeramente a la izquierda del eje de pista después del despegue y así evitar parte del clima. El primer oficial lo corrigió diciendo no, a la derecha, y el capitán continuó, perdón, ligeramente a la derecha, lo cual la torre aprobó. Después de esto, el capitán inmediatamente comenzó a avanzar las palancas de empuje hasta el 40% y luego dijo, estable N1, toga, presionó los botones toga y luego inició la carrera de despegue. ¿Alguno de ustedes notó qué falta en este punto? Sí. Recuerden que el controlador les dijo que lo llamaran cuando estuvieran listos para la salida. Bueno, eso nunca se hizo. Posiblemente porque el capitán tomó las radios del primer oficial interrumpiendo el flujo normal de comunicación, lo que significó que la aeronave despegó sin autorización de despegue, lo cual es una violación grave de los procedimientos. En cualquier caso, la carrera de despegue continuó con normalidad y a las 0:06 la aeronave despegó y comenzó a ascender hacia la noche tormentosa. Después del despegue, el tren fue retraído y casi de inmediato la aeronave comenzó un ligero alabeo hacia la derecha. Esto fue fácilmente contrarrestado por el capitán, quien aplicó un poco de alerón izquierdo para mantener la aeronave ascendiendo en línea recta, y la razón de esta leve tendencia a la derecha probablemente era que había un poco de trim de timón a la derecha aún seleccionado desde el vuelo anterior. Además, las aeronaves no son 100% perfectamente simétricas, por lo que pequeñas tendencias de alabeo existen en casi todos los aviones y esto no habría tenido ninguna relevancia de no ser por lo que está a punto de ocurrir. Porque cuando la aeronave pasó aproximadamente los 1000 pies en ascenso, todos los inputs registrados en el control del capitán se detuvieron repentinamente. Esto coincidió con el capitán diciendo Heading Select y el primer oficial confirmando que el modo lateral de navegación Heading Select estaba activo. Esto significaba que el capitán había soltado completamente los controles en ese momento, pero ¿por qué hizo eso? No podemos saberlo con certeza, pero probablemente estaba concentrado en planear la trayectoria que debía seguir la aeronave para navegar entre las tormentas. 1000 pies es normalmente donde activamos el piloto automático y existe la posibilidad de que intentara activarlo, pero lo hiciera mientras aún aplicaba fuerza sobre el yoke, y si haces eso, el piloto automático no se conecta. Yo he visto esto pasar en la vida real y es una de las muchas razones por las que es tan importante seguir siempre el procedimiento de seleccionar, verificar y cantar cada vez que se realiza una selección. Esto básicamente significa que primero seleccionamos el modo o acción que queremos, luego debemos verificar visualmente en el FMA que el modo realmente se haya activado y solo después de eso podemos anunciarlo. Pero, ¿no hay ninguna alerta que le indique a los pilotos que el piloto automático no está activado? Sí la hay, pero esa alerta solo se activa si el piloto automático se desconecta y en este caso nunca se había conectado en primer lugar. En cualquier caso, después de esto no había nadie controlando la aeronave, ni los pilotos ni el piloto automático, literalmente estaba volando sola. El capitán probablemente estaba mirando afuera y el radar meteorológico, y ahora comenzó a girar el heading bug en el panel de control de modo alejándolo del rumbo de pista hacia la derecha tal como habían planeado. Seleccionó 132 grados y mientras hacía eso, ¿recuerdas esa pequeña tendencia de alabeo a la derecha de la que hablamos antes? Bueno, ahora como nadie estaba sosteniendo los controles para contrarrestarla, la aeronave comenzó a inclinarse lentamente hacia la derecha y eso probablemente fue interpretado por el capitán como que el piloto automático estaba haciendo su trabajo, girando hacia el rumbo seleccionado. Es probable que ninguno de los pilotos estuviera monitoreando de cerca los instrumentos en ese momento, porque si alguno hubiera mirado el FMA y debajo de este, habría visto que la aeronave seguía en modo FD o Flight Director y no en CMD o comando, como debería aparecer si el piloto automático estuviera activado. El capitán dijo ahora, lo voy a mantener por ahí, probablemente señalando la trayectoria que pretendía seguir entre las tormentas.
Luego movió el heading bug aún más hacia la derecha hasta un rumbo de 139 grados, lo que hizo que las barras de comando magenta del Flight Director en su pantalla principal indicaran un giro mayor hacia la derecha. Y eso también debería haber sido una señal de que algo no estaba bien, porque cuando el piloto automático está activado, siempre sigue exactamente al Flight Director. Nunca se sale del centro de las barras de comando. Pero en este caso, como la aeronave solo estaba aumentando lentamente su alabeo hacia la derecha, las barras de comando indicarían un giro aún mayor, ya que la aeronave solo estaba inclinándose unos 6 grados y no los 25 a 30 grados normales. Cuando la aeronave pasó los 1500 pies en ascenso, el autothrottle redujo el empuje de despegue a empuje de ascenso y el primer oficial lo anunció. La aeronave ahora tenía un alabeo de aproximadamente 11 grados a la derecha y la velocidad había comenzado a aumentar mientras la nariz descendía lentamente. Este aumento de velocidad habría hecho que el sistema de trim automático comenzara a mover las ruedas de trim, lo cual está diseñado para hacer en caso de que los pilotos no estén compensando dentro de ciertos parámetros de velocidad y tiempo. Y el hecho de que este trim automático estuviera ocurriendo pudo haber reforzado aún más la creencia del capitán de que el piloto automático estaba activado, pero no era así. Como estaban a punto de sobrepasar el rumbo seleccionado de 139 grados, las barras de comando comenzaron a indicar un giro a la izquierda para mantener ese rumbo, pero este cambio no fue notado por ninguno de los pilotos. En cambio, el capitán dijo OK Command, indicando que ahora había activado el piloto automático. En este punto, la aeronave había estado volando sin inputs durante aproximadamente 18 segundos y aunque lo anunció, el piloto automático aún no estaba activado, por lo que probablemente fue un call tardío de algo que él creía haber hecho antes. Como mencioné antes, el procedimiento de seleccionar, verificar y cantar es crítico, y es igualmente importante que el piloto monitoreando también verifique la selección después de que el piloto volando la haya anunciado, y este es un excelente ejemplo de ello. En fin, la aeronave continuó su giro no controlado hacia la derecha y mientras tanto el primer oficial comenzó a hablar con el capitán sobre qué página debía tener seleccionada en el FMC CDU. El rumbo de la aeronave ya había pasado los 139 grados y continuaba girando a la derecha, lo que significaba que las barras de comando ahora indicaban giro completo a la izquierda. El capitán movió el heading bug hacia la izquierda hasta un rumbo de 120 grados, pero por supuesto la aeronave simplemente continuó su alabeo hacia la derecha y las barras seguían indicando deflexión completa a la izquierda. El hecho de que no notara que la aeronave no seguía su cambio de rumbo sugiere que no estaba monitoreando sus instrumentos primarios en absoluto en ese momento y tampoco el primer oficial, o al menos no estaba diciendo nada. En cambio, cuando la aeronave pasó por 2.400 pies, el primer oficial sugirió que debían colocar estándar en los altímetros. Tenían autorización para ascender al nivel de crucero 370, así que no era incorrecto sugerirlo, pero nuevamente este cambio de presión debería haber sido liderado por el piloto volando y no había ninguna prisa para hacerlo. Los flaps aún estaban extendidos y todavía había bastante trabajo por hacer antes de completar la lista de verificación después del despegue. Así que en este punto habría sido mucho más importante que el primer oficial estuviera monitoreando lo que realmente estaba haciendo la aeronave. Lo siguiente que ocurrió fue que el capitán dijo, ahora sí estamos entrando, probablemente refiriéndose a las tormentas afuera y a un aumento en la turbulencia y la precipitación. El primer oficial respondió, OK, y luego dijo, continúo con el rumbo, seguido de mover el heading bug de 120 a 165 grados. Esto posiblemente lo hizo el primer oficial para alinear el rumbo y el flight director con lo que la aeronave realmente estaba haciendo, pero no podemos saberlo con certeza. Pero cuando el piloto automático está activado, que el piloto creía que lo estaba, solo el piloto volando debería modificar valores en el panel de control de modo. Así que si el primer oficial vio algo que no le gustaba, debió haberlo señalado en lugar de intentar corregirlo por su cuenta. Cuando la aeronave alcanzó aproximadamente los 2.600 pies, el capitán preguntó, por aquí está bien, ¿cierto? Claramente aún concentrado en el radar meteorológico y en encontrar una ruta entre las tormentas. El primer oficial respondió, OK, y 6 segundos después el alabeo a la derecha de la aeronave había aumentado a 34 grados, y el capitán soltó una exclamación de sorpresa. Esto fue seguido inmediatamente por un bank angle alerta, y ahora el capitán finalmente volvió a poner las manos en los controles y empezó a intentar corregir la actitud de la aeronave. El problema fue que esta repentina toma de conciencia del alto ángulo de alabeo debió haberle generado un sobresalto inmediato, porque lo que hizo fue girar bruscamente el yoke casi completamente hacia la derecha.
Ahora su instrumentación primaria habría mostrado claramente que la aeronave ya estaba en un giro a la derecha y afuera solo había nubes de tormenta y oscuridad, por lo que no habría podido usar referencias visuales externas, a menos que lo que viera afuera lo hubiera confundido de alguna manera. A veces, cuando volamos dentro de nubes, una capa inclinada puede dar la ilusión de un horizonte, y esa es una de las razones por las que es tan importante concentrarse en los instrumentos. En este caso, también es posible que su falta prolongada de escaneo de instrumentos y la aparición repentina de la alerta de alabeo hayan provocado un sobresalto y una reacción instintiva en lugar de una corrección pensada. En cualquier caso, este input inicial a la derecha hizo que la aeronave aumentara rápidamente su alabeo hacia ese lado, alcanzando aproximadamente 50 grados, lo cual es un giro bastante pronunciado. Después de esto, el capitán continuó haciendo inputs tanto hacia la izquierda como nuevamente hacia la derecha, mostrando claramente confusión sobre la orientación de la aeronave. También comenzó a aplicar timón, algo que simplemente no hacemos en el Boeing 737 durante vuelo normal. Los giros normalmente son coordinados por el yaw damper, por lo que aplicar timón fue algo muy extraño, indicando aún más su sobresalto y posible desorientación. Pero también podría indicar que inicialmente pensó que tenían algún tipo de falla en los controles de vuelo. Lo siguiente que ocurrió fue que el piloto automático se activó repentinamente. En ese momento, el capitán probablemente notó que no estaba activado y en lugar de estabilizar primero la aeronave como debía, simplemente presionó el botón. Ahora, cuando el piloto automático está activado y el modo de alabeo seleccionado es Heading Select, normalmente intenta mantener ese rumbo. Pero como se activó con el rumbo seleccionado muy desviado y con las barras del Flight Director indicando giro completo a la izquierda, no pudo hacerlo. En su lugar, el piloto automático entró en un modo llamado Control Wheel Steering Roll. Este es un modo de automatización más básico en el que la aeronave básicamente mantiene el ángulo de alabeo seleccionado por el piloto. Sin embargo, no aceptará un ángulo de alabeo mayor a 30 grados, por lo que si el capitán hubiera dejado el piloto automático sin intervenir, probablemente habría estabilizado el giro y lo habría reducido desde el ángulo pronunciado en el que se encontraban. Pero en lugar de eso, solo 5 segundos después de activarlo, el capitán volvió a introducir inputs en el yoke y en los pedales de timón. Primero movió el yoke hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego nuevamente a la derecha, acompañado de fuertes inputs de timón a la derecha. Ahora, si una aeronave está en un giro pronunciado a la derecha y aplicas timón a la derecha, esto hará que la aeronave guíe hacia ese lado. Pero como la aeronave ya está en alabeo, cuando ocurre ese guiñeo, este hará que la nariz del avión comience a apuntar hacia el suelo, que es exactamente lo que ocurrió en este caso. El capitán gritó: «¡Nos estamos estrellando!», mientras seguía moviendo los controles en completo pánico. El primer oficial respondió: «Sí, nos estamos estrellando», mientras el alabeo alcanzaba los 70 grados y la aeronave comenzaba a descender hacia el suelo. El capitán continuó aplicando timón a la derecha, aunque finalmente llevó el yoke completamente a la izquierda. Pero con el alto ángulo de alabeo en el que ya estaban y la enorme cantidad de timón a la derecha, ese alerón izquierdo no fue suficiente para reducir el alabeo con la rapidez necesaria. El primer oficial, probablemente entendiendo que el capitán estaba completamente desorientado, comenzó a dar instrucciones correctivas, pero lamentablemente lo que dijo fue: «Derecha, capitán, izquierda, 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 corrección a la izquierda», lo cual probablemente aumentó aún más la confusión, que para ese momento debía ser aterradora. A las 0 horas con 7 minutos y 35 segundos, la aeronave alcanzó su mayor ángulo de alabeo de 115 grados hacia la derecha. Después de esto, el input continuo a la izquierda en el control comenzó a tener efecto y el alabeo finalmente se redujo hacia unos 70 grados, pero en ese momento solo estaban a 1300 pies sobre el terreno y la nariz apuntaba casi 50 grados hacia abajo. 7 segundos después, 1 minuto y 42 segundos desde el despegue, la aeronave impactó el manglar con una velocidad de 270 nudos y con 48 grados de nariz abajo. Las 114 personas a bordo fallecieron inmediatamente en el impacto. Las labores de búsqueda y rescate comenzaron casi de inmediato, pero se vieron dificultadas por el mal clima y el terreno pantanoso donde ocurrió el accidente. Finalmente se encontraron tanto el registrador de datos de vuelo como el grabador de voz de cabina en el cráter de 5 metros de profundidad que la aeronave dejó en el lodo.
La investigación concluyó que el accidente fue causado por una pérdida de control por parte de la tripulación debido a desorientación espacial tras un alabeo lento y prolongado, durante el cual no hubo escaneo de instrumentos y sin referencias visuales externas debido a la oscuridad y el clima. Un control operacional inadecuado, falta de coordinación de cabina, pobre monitoreo y confusión en el uso del piloto automático fueron los factores que finalmente llevaron al accidente. El equipo investigador emitió varias recomendaciones tanto para la aerolínea como para las autoridades, pero la más importante fue la implementación de un programa formal de entrenamiento en prevención y recuperación de actitudes anormales para pilotos comerciales. Recuerda que esto ocurrió en 2007, 2 años antes de los accidentes de Colgan Air 3407 y Air France 447, que también evidenciaron la necesidad de este tipo de entrenamiento. Hoy en día todos los pilotos comerciales reciben módulos de este entrenamiento cada 6 meses durante su carrera. Creo que este accidente también sirve como recordatorio de la importancia de una adecuada selección de pilotos. Si estás pensando en convertirte en piloto, antes de comenzar tu entrenamiento deberías realizar una prueba de aptitud para pilotos. Y deberías hacerlo tanto por tu propio bien, para no invertir grandes sumas de dinero en formación y luego descubrir que no podrás superar las pruebas de ingreso a una aerolínea, como por el bien de todos los que volarán contigo en el futuro. Ahora, si quieres evaluar tu aptitud, te recomiendo ampliamente que revises Airline Pilot Club. Es un recurso gratuito que ofrece una de estas pruebas de forma indicativa, además de mucho apoyo y orientación para futuros pilotos, y he dejado el enlace en la descripción. Ahora revisa este video que creo que te va a parecer muy interesante o sigue viendo esta lista de reproducción. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos aquí, mi equipo y yo, considera unirte a mi comunidad en Patreon. Me encantaría verte en el próximo encuentro. También puedes comprar merchandising o enviar un super thanks, todo se agradece muchísimo. Que tengas un día increíble y nos vemos en la próxima.